Así que nada, muy buenas noches chicos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro, como cada miércoles. Espero que lo poco que hay se sientan bien, se sientan cómodos, nos sintamos bien. Hoy voy a crear una nueva base de datos explicando los conceptos un poquito más despacio, más tranquilo, para así cualquier, vamos a poner duda o cualquier inquietud, tratar de suplir esa necesidad, ya que en el aula a veces se explica un poco rápido o alguno se queda re, rezagado o se queda atrás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Dbeaver. En otro caso particular, puede abrir el gestor de base de datos que esté utilizando en ese momento, en caso de que no esté utilizando Dbeaver. Siempre nos salen nuevas recomendaciones y eso. En este caso yo simplemente la cerré. Recuerden, deben haber estado o deben conectarse, fijarse que que es el logo de MySQL, esté en verde, esté en check. En caso de que no esté en check, que esté desconectado, voy a cerrar la conexión, le voy a dar desconnect. En caso de que se vea así, que no esté conectado, lo que podemos hacer, darle clic sobre él y darle a connect. Una vez usted observe que está en check, significa que usted está conectado a su base de datos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es abrirnos un nuevo query o una nueva consulta. Voy a poner esto un poquito más grande, a ver si me puede. Otro poquito. Creo que ahí más o menos está bien. Otro nuevo query, otra nueva consulta. Algo que voy a hacer es identificar más o menos si está usando la base de datos o como una base de datos nueva, sería a crear la base de datos para luego usarla. Para crear una base de datos, el comando es create database. En este caso, la base de datos va a ser de escuela o de una escuela. Punto y coma. Con este comando creamos lo que es la base de datos. Es como la clase anterior. Aquí está el comando para crear la base de datos. Es lo mismo. Ese lo hicimos en el curso, se llamaba curso D. En este caso, se va a llamar escuela. Yo selecciono y le doy a ejecutar. Puede que para el comando ejecutar podemos utilizar tanto el signo de más aquí, el signo de play, perdón, aquí, como si nos ponemos al final, presionamos control, enter y también se nos ejecuta el comando. En este caso nos tira un error porque ya la base de datos está lista, o sea, está creada. Por eso nos sale ese error. Bien, una vez ya está creada mi nueva base de datos llamada escuela, lo primero que voy a hacer es usarla. O sea, tengo que conectarme a ella para crear las tablas que corresponden a mi base de datos de escuela. Voy aquí al final, presiono control, enter y se ejecuta el comando. Aquí nos tiró un pequeño error. Fijémonos que esté bien escrito. En este caso, si se fijan, escuela está mal escrito porque dice escuela, no dice escuela. Por eso, cuando yo intento conectarme a lo que es la base de datos escuela, me dice, hey, esta base de datos no existe. ¿A dónde deseas conectarte?
Entonces, lo que vamos a hacer es que esa base de datos llamada Scula, vamos a eliminarla con el query draw database. Pero antes, debemos de preguntar si existe esa base de datos. Bien, lo que voy a hacer, este comando drop se usa para borrar. Database, le estoy diciendo, voy a borrar una base de datos. Y luego con if exists, le estoy preguntando si existe, o le estoy diciendo si existe Scula, bórrala. Entonces, si me pongo aquí al final, en este caso, si yo cambio Scula por escuela y lo ejecuto, me va a dar un error de que no existe esa base de datos, porque efectivamente no existe escuela. Por ende, si ahora yo le paso escuela y le doy a control enter, entonces sí ejecuta el comando drop database normalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de escuela por escuela y volver a crear nuestra base de datos. Y ahora sí, yo puedo utilizar mi base de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que escuché que alguien quería hablar o decir algo. Hello. Hola. Vale. Escuché que alguien iba como a decir algo. Hay otras personas que también les gusta hacer lo mismo aquí. Por ejemplo, si créame esta base de datos si no existe. Si existe, no la cree. Si no existe, es créala. Hay mucha gente que le gusta hacer eso. Pero para más simple, simplemente create database. Creo que es más que suficiente. Bien, una vez yo esté usando mi base de datos, lo siguiente que sigue es definir qué campos va a contener mi base de datos. En este caso, o cuáles tablas va a tener mi base de datos. En este caso, mi base de datos va a tener 3 tablas. Va a tener una tabla llamada alumnos, va a tener una tabla llamada materia y va a tener una tabla llamada aula. Entonces, para alumnos, vamos a crear algo súper básico, va a tener 5 campos. Recuerden, cada vez que vayamos a crear, se va a utilizar el comando create. Entonces, create tablet alumnos. Y los alumnos van a contener cada uno un ID. El ID va a ser de tipo binary. ¿Por qué binary? Porque los ID que voy a utilizar en esta clase van a ser de un tipo especial, los ID, y se tienen que guardar en la base de datos en binarios. Binary significa que el tipo de datos que yo voy a guardar dentro del ID va a ser un tipo de datos binario. Entonces, como es un ID, va a ser un primary key y va a ser el default y el comando que vamos a ejecutar se llama UUID to bin y dentro de él vamos a llamar la función UUID. Voy a mover un poquito más hacia acá. Aquí me falta uno de cierre. Bien, les explico brevemente lo que hice aquí. Yo en el comando UUID to bin, lo que le quiere decir es
Esta función va a ejecutar y me va a devolver un ID. Pero ese ID que me devuelva, guárdalo en binario dentro del ID. Es lo que me quiere decir. Guárdame ese ID que me va a crear el UUID en binario dentro del ID del estudiante. Bien, el segundo campo que vamos a crear, obviamente, si somos estudiantes, tenemos un nombre que va a ser de tipo varchar, que es string, de 50. El otro campo es apellido, del mismo modo, varchar 50. Vamos a tener edad, que va a ser entero, no null. Y vamos a tener un correo, que va a ser varchar. Voy a poner de 100 porque puede que haya gente que tenga unos correos muy largos. Igual modo not null. Ok. Esta tabla va a tener un ID que se va a guardar con un formato UUID que va a ser algo totalmente aleatorio. Eso es un comando o una función interna de MySQL. Va a tener un nombre que se va a guardar con datos tipo string, un varchar, con 50 caracteres, del mismo modo el apellido. Va a tener una edad que va a ser de tipo entero, porque nadie tiene menos años, o tiene 5 meses, o tiene un año, o 6 meses, pero nadie se nombra en ningún documento legal como, él tiene 1.25 años. No, él tiene un año, o tiene 2, tiene 10, o tiene 20. Por eso es de tipo entero, y va a tener un correo que se va a guardar en tipo de dato string con un varchar de 100 caracteres, porque no creo, puede que exista, porque en este mundo existe de todo, puede que exista una persona que tenga un correo con más de 100 caracteres. Bien, luego de crear esta tabla, hay muchos que la van creando inmediatamente. A veces yo la creo inmediatamente, a veces la creo toda y la ejecuto todas. Pero esta vez vamos a ejecutarla por parte. Voy a ejecutar esta tabla a ver si se creó bien y no tiene errores. Y me dice que hay un error de sintaxis en un paréntesis. Vamos a ver en qué paréntesis hay un error. Dice que esto está bien. ¿Alguien intenta decir algo ahí? Profesor, donde dice UUD, la I no va antes que la D. La I, No va antes que la D. UUID. Sí, efectivamente. Okay. Vamos a ver si era eso. Igual, sigue habiendo error con un paréntesis. Vamos a ver si alguien lo ve. Vamos a ver, ¿alguien ve el error? Laura, sí, puede decir. Sí, falta un paréntesis ahí mismo en esa línea donde usted le puso. Un paréntesis de cerrar. Ok. Vamos a ver si es verdad. No. Vamos a ver si alguien lo ve. Analicen la línea, mírenla. Vamos a ver.
dejarlo hasta aquí, a ver. Si alguien luego la ve. Quité eso para que se den cuenta que ahí no está el error en el UUID. Sigue mal escrito arriba. ¿A dónde? Escuela. Aquí. Ya eso no se está utilizando. Sí, puede hablar. Ángel, ¿no será el paréntesis de apertura después de la palabra alumno? El paréntesis De apertura, o sea, ese espacio. ¿No será por eso? lo quito entonces. No, ajá, el espacio, sí. Ok, vamos a ver. Y realmente no era el espacio. O sea, Falta una coma al final, not null. no, porque este es el último not null. Ya el comando se ejecutó correctamente. Pero el error era que yo no estaba usando la base de datos. Después que yo la borré y la creé muchas veces, yo no la había usado. Entonces, son errores un poquito incómodos de interpretar porque lo que te da es que hay un paréntesis y tú te pones a buscar, pero todos los paréntesis están bien y sigue saliendo el error. Eso es más para que más o menos lean un poquito más el error o busquen lógica no solamente donde le está diciendo, sino que vean el código desde arriba, desde el principio y depuren línea por línea. Porque hay veces que no nos dicen a detalle, mira, aquí es que está el error. No, tenemos que mirar todo el código y ver dónde realmente está el error. De acuerdo. Si alguien me ha dicho, profesor, subimos para arriba o algo así, está bien. Pero nada, esa base de datos, esa tabla la voy a borrar después para crearla con el UUID. Pero siempre asegúrense que cuando creen la base de datos, tienen que usarla. Recuerden que aquí yo la borré varias veces y no la estaba usando. Inmediatamente pasé a crear la tabla. Bien, voy a crear otra tabla. Puede que tenga errores, puede que no, porque esta es pequeñita. Bien, la otra tabla que vamos a crear va a ser la tabla de materias, que va a ser create tablet materias. La tabla materia va a tener simplemente dos campos, un ID materia, que va a ser igual binary, de 16 caracteres, va a ser el primary key, default, y va a tener otro campo que va a ser los nombres de la materia, que va a ser n materia, que va a ser varchar $50 no null, porque todas las materias tienen un nombre. No se crea, ¿por qué? ¿Por qué no se está creando, Franklin?
el error ¿Dónde? create tablet. Ah, ok. Tiene una T. Hay otro error. Le voy a dar a crear. Voy a quitarle de nuevo el UUID para no confundirlo. Esto. Voy a dejarlo a primary key. ¿Quién me dice dónde está el otro error? Bien, le voy a explicar otra cosa. Hay dos botones para ejecutar. Hay uno que te ejecuta todo el código, que es el del signo de abajo, que tiene el signo de play y demás. Déjame ponerle la lupita para que se lo puedan ver. Ven, hay estos dos botones. Los dos hacen lo mismo. Los tres, esos tres hacen lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como son lo mismo y se ven muy iguales, muchas veces si yo le doy al primero, el código se ejecuta. Pero ¿qué código se ejecuta? Se ejecuta un código, el que yo tenga seleccionado. De lo contrario, si yo le doy al segundo, se va a ejecutar más de un código que yo tenga seleccionado. Y si yo le doy al tercero, se va a ejecutar todo, completo, uno tras otro. Le explico esto porque pasa muchas veces que el estudiante dice, profesor, no se crea, o tiene un error, profesor, no se crea, no se crea, no se crea. Y es porque quizás al momento de que estén ejecutándolo, le dan al segundo o le dan al primero. El primero se funciona si selecciona el código. No sé si hay, bueno, no, me imagino que no. Si han usado SQL Server, ese SQL Server funciona seleccionando cada query que va a consultar. Igual pasa en MySQL. Si tú lo quieres ejecutar todo, usa el botón de arriba. Si quieres ejecutar el de abajo, o sea, si quieres ejecutar un código, usa el de arriba. Si quieres ejecutar todo el código, usa el play de abajo o el botón de abajo para ejecutar todos los códigos. Eso es algo que tienen que tener pendiente también a la hora de que te entra trabajando. Bien, ahora vamos a eliminar. Yo voy a eliminar, voy a eliminar esta que es la más pequeña. O la voy a eliminar las dos. Y uno de ustedes me va a decir, recuerden los campos de la tabla de alumno y de la tabla de materia. Y uno de ustedes me va a guiar para yo crearla. Yo la voy a eliminar, pero antes de voy a hacer una prueba de algo que quiero hacer. Eso te da una advertencia de cuando tú vas a eliminar una tabla de, hey, ¿estás seguro que tú quieres eliminar? Piénsalo. Entonces tú le dices, sí, yo quiero eliminarla. Entonces ahí ya la borra. Quería ver si me salía esa advertencia. Pero también quiero ver algo con el default. Default. Y el UUID.
sabe que el autocorrector de esto me está poniendo los códigos minúsculos. A mí por lo regular no me gusta, pero él se empeña en dejarlo minúsculo, no sé por qué. No sé por qué lo está haciendo. Por lo regular, los códigos se tienen que escribir todo en mayúscula porque la sintaxis va mayúscula. Pero él se gobierna. Bien, vamos a sombrear esta. Ok, pasa sin error. Ver, quería asegurarme que el error de ahorita era ciertamente la parte de arriba. Voy a borrar entonces las dos tablas. Voy a clonarme esta línea. Y voy a borrar aquí la tabla anterior. Mira, en este caso voy a utilizar, puedo utilizar el de arriba o el de abajo en este caso. Tengo dos códigos sombreados. Aló, se fueron. Se fueron. Bien. Lo voy a utilizar independiente. Bien, vamos a borrar esto. ¿Quién me guía a crear la tabla de alumnos? Cualquiera de los 5 que estén. Aló. ¿Sí, Laura? Te escucho. ¿Puedes darme las órdenes? ¿Cómo lo hago? ¿Puedes hablar, Laura? No te escuchamos si estás diciendo algo. Si estás diciendo algo, no te escucho. Si alguien le escucha, ¿alguno de ustedes No lo se escucha? escucha. No, No. no se escucha, Laura. Se ve que está desconectando y conectando como el micrófono, o apagándolo y prendiéndolo, pero aún así no se escucha. Bien, pero vamos a dejar este ejercicio para el curso. Vamos a avanzar un poquito más, que la clase es un poquito extensa. Entonces, allá sí el domingo pongo a que uno de ustedes me ayude un poquito más. Bien. Profesor, Ajá. yo no he podido conectarme a mi Beaver. ¿Te acuerdas de tu contraseña o qué tienes? Sí, pero es como los drivers. Dice que la tenía que actualizar y ya actualicé. Y ahora me dice que connection refused download information. Lo vemos al final. Tú compartes tu pantalla y lo vemos al final. Bien, voy a crear la 3 tablas rápido y la tabla relacional. Bien, primero es el create. Create tablet alumno. Alumno. Hace un ID. Binary. Binary 16. Primary key. Primary key. Default.
Default. Ay, default. Ay, yo lo escribo en minúscula ya, porque todo está en minúscula. ID. Todo bien. ID. Bien, va a ser un nombre que va a ser Balchan. Balchan, 50 caracteres. Va a ser apellido. De igual forma, Balchan, 50 caracteres. Va a ser correo. Va a ser Balchan, 50 caracteres. Todos van a ser non-null, porque un estudiante en una escuela tiene un nombre y tiene por lo menos un apellido. El correo no es tan obligatorio, pero igual va a ser non-null. Es porque si un estudiante puede que no tenga correo, pero vamos a poner en este caso que el correo también sea non-null. Falta edad, que sea int, non-null, porque sí tiene que tener edad también. Bien, pasó correctamente. Vamos a crear create tablet materia. Materia va a tener ID. Copiame esta línea, estas dos líneas. Va a tener un ID materia. Y va a tener un N materia. Línea 4. Yo la borré de nuevo. Ahora, línea 4, sintaxis MySQL. Ok. Vamos a terminar con escuela. Me quité todo de aquí para que no me cause problema. Vamos a crear la base de datos. Vamos a usarla. Ya la estoy usando. Vamos a borrar estos drops que causan problemas. Puse de nuevo escuela, pero está bien. Línea 4. Bachar. Lo que tenemos línea 4.
Vamos a crear la tabla de aula. Crear tabla aula. La tabla de aula va a tener igual. Una aula tiene un ID, un número y una capacidad. En este caso no vamos a joder mucho con la capacidad, pero es más o menos eso. O sea, un ID, aula, va a ser binario igual. De 16. Hacen primary key. La aula la vamos a hacer con números o con letras. Vamos a dejarla con números. Más fácil usar números. No null. Y va a tener una capacidad. Igual va a ser int not null. Aula se ejecutó correctamente. Vamos a ver si nuestras tablas están creadas. Refrescar aquí. Esa base de datos ahí no existís. Contraíte. Vamos a refrescar. Una cosa, a veces ustedes están creando algo y si no lo contraen para actualizar, a veces no les sale. Es bueno que siempre cuando vayan a actualizar donde está la base de datos, lo contraigan y luego entonces lo actualizan, porque si no, tiende a no salir. Porque materia así ando por lo menos. Ok, vamos a quitarle de aquí a ver. A ver qué tú dices. Y materia, binario, ok. No me digas que eres tú. Miren, ese error no lo había visto nunca. Yo tenía una coma aquí al final y me explotaba. No sé por qué, pero otras veces no me había pasado. Yo sabía tener una coma al final, aunque no agregara más nada y no explotara. Parece que ahora es un poco sensible a eso. Bien, ahora voy a hacer la relación de las tablas de aulas con alumnos, de alumnos con materia y de alumnos con aulas. Para relacionar lo que es eso, voy a crear una tabla aparte para relación entre ellas. Va a ser create tablet alumnos materia. Alumno materia va a tener un alumno ID o va a tener un alumno ID que va a ser igual a un binario de 16 dígitos. Va a tener materia ID
que va a ser igual, binary de 16 dígitos. Para hacer la relación de los alumnos con la materia y hacer una relación o esta tabla alumno-materia sin alumno ID, vamos a hacer que crear un campo que se llame ID, que va a ser igual a primary key, y ese primary key va a estar compuesto por el alumno ID. Lo voy a copiar para no escribirlo mal. Y materia ID. Esta es el ID de esta tabla de materia alumno. La ID se va a componer de esta combinación. Pero podemos dejar la tabla sin ID, aunque al final va a ser un poco todo lo mismo porque no vamos a tener que consultar mucho en esa tabla, sino que vamos a guardar la relación y la referencia ahí. Entonces, para hacer referencia a los alumnos y las aulas, voy a utilizar foreign key, que es para usar una key de otra tabla y crear una relación entre ellas con dos keys distintas. La primera key es la de alumno. Esta aquí es igual o va a ser referencia referencias a la tabla alumno, el ID. Y me voy a copiar esto como se repite de nuevo. Y este va a ser la materia, el ID de materia ID. Que esto va a hacer referencia a materia. Voy a traer el nombre. A ID materia o ID materia. Bien, lo que hice con esto es crear una tabla para relacionarlo al alumno y la materia, que va a contener el alumno, obviamente, va a tener la materia, el alumno pero no el nombre, va a tener el ID del alumno, va a tener el ID de la materia. A ese registro de ese alumno con ese ID de la materia, voy a crear una llave primaria de esta tabla para ese registro, que va a ser la combinación del alumno y del ID del alumno y el ID de la materia. Y para decirle a la tabla dónde va a sacar la información, le estoy diciendo que el alumno ID va a ser igual a la tabla alumno, el ID, y materia ID va a ser igual o va a ser referencia a materia ID materia o ID materia. Ahora nos falta crear la relación de aula materia. Voy a clonar esta línea, es casi lo mismo, lo único que vamos a cambiar varios nombres en este caso. Va a ser aula materia. Aquí vamos a cambiar, esto va a ser aula. Y esto va a ser, se puede quedar así, materia ID. No me gusta que hace como un poquito referencia a la otra tabla de arriba, pero de igual forma no está mal. Pero sí me gusta como que los nombres de cada campo o de cada tabla sean como muy distintos, aunque hagan referencia prácticamente a lo mismo o a cosas similares. Aula ID. Esto va a ser aula ID. Esto aquí tiene que ser aula. Y esto va a ser
aula ID. Va a ser esto. Bien, esto es lo mismo. Estoy haciendo una relación entre las aulas y la materia. Estoy guardando el ID de las aulas, el ID de la materia, que va a estar haciendo referencia a la llave primaria de la tabla, que va a ser la combinación de los dos, del ID y la materia. Tengo la relación de la aula ID, que va a ser igual al ID de la aula, y de la materia, que va a ser igual al ID de la materia del estudiante. Entonces, así estoy haciendo la relación en la tabla aula con materia. De esta forma que se hacen referencias o se hacen relaciones entre tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar datos en cada una de ellas para ver luego, hacer consulta a nuestra base de datos. O sea, como al final la pongo yo en automático. Bien. ¿De qué forma insertamos datos en nuestra base de datos? Recuerden que para insertar datos tenemos que utilizar el insert into. Esto quiere decir insertar dentro de la tabla alumno. ¿Cuáles son los campos que tiene la tabla alumno? Tiene estos campos que están aquí, que son ID, nombre, apellido, correo y edad. Entonces, yo le digo que voy a insertar datos dentro de la tabla alumno en los campos nombre, apellido, tienen que ponerlo, no sé, en el mismo orden. A veces funciona, a veces es error, pero siempre traten de ponerlo en el mismo orden. Correo, edad. Y aquí el value es. Esto quiere decir, yo voy a insertar datos dentro de la tabla alumno, en los campos nombre, apellido, correo y edad. Y el value, lo que quiere decir es, estos son los values o los valores que yo quiero insertar en cada uno de los campos. Entonces, los valores que yo quiero insertar en cada uno de los campos es, el primer nombre va a ser Juan, tiene el apellido Pérez, Juan Pérez, tiene un correo que es juanperez@escuela.com, y Juan Pérez tiene la edad de 16 años. Bien, de esta forma, si ustedes se fijan, los campos van en el mismo orden. Porque si yo intento insertar 16 en el lado de Juan, no lo va a poder hacer bien porque nombre aquí arriba está declarado como varchar. Y varchar no puede guardar números enteros. Siempre tengan en cuenta eso o de tratar de ponerlo en el mismo orden. Porque, como decir nombre está bien escrito, nombre, no sé si ahora alumno está bien escrito. Pues estaba insertando en aula, no en alumno. Por eso siempre me gusta poner las cosas en el mismo orden. Bien, entonces vemos que el código pasó correctamente. Entonces, hay otras formas de insertar más datos. Por ejemplo, si yo aquí pongo una coma, yo puedo copiarme esta línea y pasarla aquí debajo. Pongo otra coma y la paso aquí debajo. Y eso lo que va a hacer es que me va a insertar 3 valores dentro de mi tabla.
Ya Juan tenemos, de lo que tenemos en la lista tenemos a Christopher, a Christopher, tenemos a Junior y tenemos a Laura García. Junior es de Jesús, de Jesus, y Christopher es Beltré. Creo que está bien. Entonces, todos estos campos, vamos a cambiar la edad, vamos a poner 15, 15, 17, 18. Aquí me falta un paréntesis. Esta es una forma de insertar varios datos en una columna. A veces hay personas que les gusta hacerlo uno a uno. Hay personas que si van a insertar muchos datos, prefieren insertarlo todos de un solo golpe. Y a veces es más rápido salir de eso. Porque si te da un error insertando muchos datos, puede ser algo confuso. Vemos que aquí pasó con éxito, no pasó ningún error. Y para ver los campos de mi tabla alumno, yo hago un select, que quiere decir seleccióname. El asterisco quiere decir todos los campos de mi tablet alumno. Y si yo ejecuto este código, me va a dar mi lista de estudiantes, que en este caso tenemos a Christopher, a Junior, a Laura y a Juan. Y si ustedes se fijan, los ID de ustedes salen con unos caracteres especiales o extraños. Esto es porque esos ID están guardados en binario. Y para un futuro hackeo o un futuro ataque que le hagan a esa base de datos para saber los ID de cada uno de los empleados, va a ser un poquito difícil. Viendo la consulta, nuestra tabla, vi que lo guardé a todos con el mismo correo. Eso nos sirve para ya un ejemplo que vamos a hacer el domingo, que vamos a actualizar los campos específicos de una tabla. Me sirve para hacer ese ejemplo ahí de actualizar los correos de cada uno, poniendo un correo diferente para cada uno de ustedes. Y le da, sí, quedó bien, ahí 15, 16, 18 y 16. Entonces nos faltan 3 tablas por insertarle datos, pero son muy sencillas. Por ejemplo, a la tabla materia, materia, que es la segunda, solamente tenemos que pasarle un solo valor o unos pocos valores. Sería insert into en materia ¿cuáles valores yo voy a pasar? Nombre, porque si ustedes se fijan, la tabla materia solamente necesita el nombre, porque el ID de cada materia se va a autogenerar con este código que pusimos acá. Se va a generar un ID binario. Entonces, especificamos que los values van a ser matemáticas, va a ser lenguas, va a ser ciencias. Ok, tengo que pasar el stream. Va a ser ciencias, va a ser, ¿qué más? Historias,
¿Qué otra materia? Puede ser geografía. Geografía. Creo que ya. Con esas materias creo que está bien. Historia, ciencias, lenguaje, matemática está en la M minúscula. Ok, insert into. Vamos a confirmar que todo está bien. Materia. Hay un error en ese insert into. ¿Alguien me dice cuál es? Tengo a Rainy, tengo a Junior, tengo a Franklin, tengo a Christopher. ¿Están ahí o se durmieron? Estamos aquí. ¿Cuál es el error entonces en ese insert into? Nada, ninguno. Debe la tabla de materia. Dale para abajo ahora. Bien, el error es que materia, No existe una columna nombre. exacto, no tiene una columna nombre, tiene una columna N materia, que es el nombre de materia. Ese es nuestro error. Bien, siempre por eso le decía, tienen que tener cuidado y de estar escribiendo los datos exactamente exacto como lo escribieron anteriormente. Pero puede que haya otro error. ¿Alguien me dice cuál es? Vamos a ejecutar el código a ver si está bien. Vamos a sombrear, voy a poner un poquito más pequeño. Y ejecutar. Y la ejecución fue con éxito. Ahora vamos a ver cuáles son mis materias. Entonces hago un select from, lo copio de aquí mismo para no confundir y ejecuto. Y efectivamente tengo en mi tabla de materia dentro de mi base de datos tu diploma. En mi base de datos tengo matemáticas, lenguas, ciencias, historias y geografía. Bien, ¿alguien me ayuda a insertarle datos a nuestra última tabla de hoy, que es aula? ¿Quién me dice cómo inserto datos en aula? ¿Hay alguien aquí con vida? Vamos a ver, yo voy a dar mi opinión, usted me corrige. Ok. Yo lo que sería insert into aula en este caso, ¿no? Into. Into aula, que es la columna a la que queremos ir. Ajá, ¿qué más? Y abajo ponemos los valores del aula. Sí, Christopher, pero tiene que decir a cuáles campos de aula tú vas a afectar. Vamos a ver aula más para arriba. Ahí estás, tu aula. Ok, ¿qué vamos a insertar dentro del aula? Ajá, ¿cuáles campos tú vas a afectar o qué datos tú le vas a pasar a tu aula? Bien, te voy a ayudar. Nuestra aula necesita capacidad, tiene el número que va a identificar el aula y necesita algo más. Yo se lo voy a decir para subsanar esa parte. ID aula, si ustedes se fijan, el ID materia tiene un default y ejecuta un código. Ejecuta el código UI-bin, entre paréntesis, UUID. Estoy ejecutando eso.
ese era un error, pero quería que alguien más o menos me lo dijera. Entonces, yo voy a necesitar al aula pasarle esos 3 campos. Voy a necesitar pasarle el campo id aula, número y capacidad. Luego vienen los valores. Para yo pasarle un valor que sea como un ID en el parte de id aula, tengo que ejecutar la función. Entonces, abro paréntesis de nueva vez y digo UUID to bin para guardarlo en binario. UUID to bin UUID to bin UUID, ejecútame eso dentro de eso. Y luego le digo que el aula se va a llamar el aula 101 y va a tener una capacidad de 20 alumnos. Bien, ahora vamos a ver si esto funciona. Si no funciona, viene pregunta. Lo sombreo y le doy a ejecutar. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no funciona? Nadie tiene una idea de por qué no funciona. Sí, Frank. Que yo creo que el script eso sería el UID to be. No siento que está bien. Y ¿Cómo debería de ser, según tu criterio? ¿verdad? Bien, el UUID to bin no lleva ese paréntesis delante. O sea, lo quise resolver de manera rápida para que el video no se extienda más. No sé si a ustedes les gusta ver los videos, pero no quiero que se le haga muy largo. Entonces, como tarea, en el video, para verla, no la voy a mandar en el grupo, van a tener que a las aulas crearme o insertarle por lo menos 4 aulas más a esto, para que hayan 5, igual como las materias, para luego dar una materia en cada aula. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí esta noche. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Profesor, Ajá. yo llegué como a las 6 y algo, pero no pasó, no hay lista hoy. No. Lo voy a tomar con la llamada porque habemos poco. Bueno, está bien. Vale. Pues, si alguien no tiene alguna pregunta, voy a dejar de grabar y vemos el error de su compañero.